Hoy tenemos el placer de tener con nosotros en Sentir Cáceres Televisión a José Diego Santos. Ha sido concejal de Cultura, subdelegado de Gobierno y ha presidido la Junta Local de nuestro Cáceres, catedrático de Literatura y director del Instituto Hernández Pacheco, así como secretario provincial y diputado provincial. Una dilatada carrera, José Diego. Bueno, los años hacen que la vida sea dilatada, ¿no? Que sea dilatada. Claro. Bueno, vamos a comenzar este Sentir Cáceres, pues como casi con todos los invitados, sabiendo dónde naciste, de dónde provienes. Bueno, yo nací en el año 44 en un pueblito pequeño de Zamora, muy pequeñito. Mis padres eran agricultores, humildes agricultores de un pueblo pequeño, claro, y bueno, pues con sacrificio y esfuerzo de mis padres y probablemente mío, pues bueno, pues hice primero magisterio en Zamora y bueno, bachillerato, lógicamente, y después ejercí la profesión de maestro en Asturias durante 5 años casi, y allí compatibilizando el ejercer la profesión de magisterio, pues hice la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Oviedo y bueno, una vez terminada, pues empecé a trabajar en institutos, me casé con una cacereña, razón por la que en el año 1973 me vine a Cáceres y aquí estoy desde esa fecha, hasta esta, que ya van 40 años. Claro. Muy bien, en esa ciudad. Bueno, vamos a hablar un poquito de ese pueblo, de esa niñez primeramente, de ese pueblo de Cozcurrita, ¿no? Cozcurrita, exactamente, Cozcurrita, sí. Zamora. ¿Qué recuerdas de sus calles, de tu casa? Pues hombre, lo recuerdo con cariño, porque claro, en un pueblo pequeño casi todas las relaciones de familiares, como de familia, naturalmente, para discutir o para amarse y para ayudarse y para todo, ¿no? Entonces lo recuerdo con mucha satisfacción, por eso, porque aquello era como una familia de 80 vecinos, porque no tenía más, y bueno, pues allí se corría, se jugaba, y pues no sé, permanentemente en la calle. Y bueno, allí fui a la escuela hasta los 11, 12 años y nada, muy bien, claro. ¿El nombre de tus padres era? Pues mi padre se llamaba Andrés y mi madre Felisa. Mi madre Felisa además murió aquí, que va a hacer ahora 3 años, el día 10 de diciembre, estaba aquí conmigo con 97 años y murió aquí en Cáceres, sí, aunque bueno, la enterramos después allí en el pueblo, en Cozcurrita, sí. ¿Y a qué se dedicaba tu padre? Pues mi padre era como le digo, un pequeño agricultor, pues a cultivar la tierra, lo poco que se tenía, unas vacas, una economía pura de subsistencia, de su vino, su huerta, su pequeño cereal, unas vaquitas, unas ovejas, y mucho trabajo, recuerdo, trabajar y mucho ahorrar. Y mucho ahorrar para llevar a sus hijos. Pues bueno, pues en sí. En este caso, ¿cuántos hermanos? Bueno, somos 2. 2 hermanos. Era mi hermano, que me lleva a mí 7 años, que vive en Oviedo, precisamente. Sí. Y bueno, yo, sí. Y los dos hicimos, digamos, bueno, mis padres con sacrificio, pues nos hicieron maestros, digamos. Fueron los que aportaron los gastos para poder hacer magisterio en Zamora. Claro, había que salir del pueblo, que bueno, no está muy lejos de Zamora, pero había que vivir en Zamora, lógicamente, a 53 kilómetros que está. Y bueno, la verdad es que después ya por nuestra cuenta, pues estudiamos carrera universitaria, en fin, mi hermano también hizo Filosofía y Letras, él es catedrático de Filosofía, también jubilado ya, lógicamente. ¿Qué recuerdas de tus estudios en Zamora? ¿Recuerdas a tus profesores? Pues, fíjese, de bachillerato, hombre, sí, tiene unos recuerdos, sí, claro. Bueno, recuerdo, le voy a contar anécdotas, por ejemplo, ¿verdad? Alguna anécdota. Me acuerdo de bachillerato, el profesor, que era un cura, me parece que se llamaba, si no recuerdo mal todavía, Don Albino, que siempre me llamaba la atención aquel nombre, y era muy duro, era durísimo, y me acuerdo que cuando preguntaba algo y no se le sabía, me acuerdo que decía
le voy a poner un cero tan grande como la O de la agencia Ford, que estaba enfrente del aula en la calle del instituto, ¿no? Le voy a poner un cero tan grande como la O de la agencia Ford. Bueno, bien. Y después, por ejemplo, el magisterio, lo he dicho en muchas ocasiones, recuerdo con muchísimo cariño el que nos dio clase, el profesor, que era un catedrático de geografía e historia, nos daba sobre todo, sí, bueno, las dos cosas, geografía e historia, don Andrés Mateos, y es el profesor que yo aún ahora recuerdo con más cariño, porque era un magnífico profesor, un didacta maravilloso, a mí una persona que yo creo que me influyó en muchas cosas, por su carácter, por su temperamento, por su proximidad a los alumnos, por su capacidad de explicar de una forma maravillosa. La verdad, tengo un recuerdo maravilloso de ese profesor, sí. Supongo que realizaste el servicio militar. Pues sí, hice el servicio militar. Lo que pasa es que lo hice, estuve pocos días, incluso en el servicio, días. Yo había tenido un problema de salud, una pequeña lesión pulmonar, una gripe mal curada, bueno, fue una cosa de poco, pero coincidió con el momento de que yo me incorporaba al servicio militar. Y entonces, bueno, pues yo alegué que tenía ese problema y me mandaron a una cosa que, bueno, muy conocido el término, a servicios auxiliares, es decir, útil servicios auxiliares, y me mandaron para mi casa, que yo estaba en Oviedo trabajando y estudiando, y entonces pues estuve 8 o 10 días en el ejército. Pero bueno, bien, no tengo mal recuerdo del campamento El Ferral en León. Era en enero cuando yo me incorporé y recuerdo el frío impresionante que hacía allí, pero vamos bien, no tengo mal recuerdo tampoco de aquellos 8 o 10 días, ¿no? Háblanos un poquito también de tu juventud, de tu adolescencia. ¿Cómo era en aquella época la vida? Pues la vida era muy libre, diría yo, con muy pocas cortapisas, lo que yo recuerdo de mi infancia, juventud, adolescencia. Yo no sé, yo creo que actuábamos de forma mucho más natural, más directa, por ejemplo, al margen ya del pueblo. Después, por ejemplo, en Zamora, porque yo me fui a hacer allí bachillerato con 12, 13 años, ¿no? Que era duro salir del pueblito, irte a vivir a Zamora y tal, pero yo recuerdo esos años, claro, de final de casi infancia, adolescencia, primera juventud. Yo terminé magisterio a los 20 años, 19 para 20, sí. Y recuerdo en Zamora la naturalidad con la que se vivía, porque era una ciudad similar a Cáceres, pequeñita, muy tranquila, pequeña, tendría entonces, calculo, unos 50.000 habitantes o así. Vamos, hablo de los primeros años 60. Yo terminé el magisterio en el año 63, o sea que... Y yo recuerdo de pasármelo muy bien con amigos, de correr por las calles en Zamora, de ir mucho al cine, porque se iba al cine. Recuerdo enlazar una sesión con otra los sábados o los domingos, ¿no? Más bien los domingos, ¿no? Y pasármelo muy bien, y por hacer deporte, en fin, no sé. Tengo un recuerdo muy agradable de vivir tanto en el pueblo, que pasaba allí todas las vacaciones, como durante el curso en Zamora. Muy bien, la verdad. Y yo, como me pregunta que cómo recuerdo, pues quizás comparándolo con ahora, con este momento, pues mucho más, una vida más natural, más directa, con menos cortapisas de ningún tipo. Yo diría con más naturalidad, sí. Todo, menos complicación. Más sencillas, exactamente, más sencillo, más directo todo, más... Sí. No había tampoco tanta información. No había tanta información, no sé, vivíamos de forma más natural, lo veíamos todo más normal, más relajado, sí. Nos problematizábamos menos, aunque yo creo que, a pesar de lo que hablamos hoy de la crisis,
teníamos mucho menos dinero que ahora. Para ir al cine había que andar, yo qué sé, porque claro, te daban, claro, comprábamos no un paquete de cigarros cuando empezábamos a fumar, íbamos a un kiosco y comprábamos un pitillo o 2 pitillos, y, bueno, pero dentro de esa situación que yo creo que necesitábamos menos para sentirnos felices y cómodos, y yo creo que para pensar que vivíamos bien necesitábamos muy pocas cosas, y yo creo que éramos bastante felices y nos problematizábamos menos con todo, porque probablemente necesitábamos menos, porque claro, también los medios de comunicación, la vida, lo que te rodeaba, te impulsaba a necesitar menos para ser feliz. No había tanto consumismo. Exactamente, ¿no? Y como bien dice el dicho, no es más feliz el que más tiene. Exactamente, sino el que se conforma también con menos. Yo recuerdo eso, tener que ir al kiosco y comprábamos, yo recuerdo, bueno, y no yo, toda la gente, ¿no? Comprábamos un pitillo, ¿no? Y fumábamos el pitillo, ¡ay, qué maravilla, qué bien!, ¿no? Y, a modo anecdótico, claro. ¿Cuánto costaba, por ejemplo, una entrada de cine? Pues yo creo que, no le puedo asegurar pero yo creo que, por ejemplo, 3 pesetas, que íbamos, me acuerdo a un, que se llamaba, y se sigue llamando, yo voy alguna vez a Zamora, que lo han restaurado ahora, por cierto, de forma preciosa, el Teatro Principal. Íbamos a lo que llamábamos el Gallinero, ¿no? Que también aquí se llamaba igual, lógicamente, que eran unos asientos de tablas seguidos, ¿no? Allí nos le daban, yo creo que como 3 pesetas, hablo del año 60, 61, ¿no? Por ahí yo creo que como 3 pesetas costaba la entrada del cine, ¿eh? ¿Conoció a su señora antes de venir a Cáceres? ¿O? No, nos conocimos estudiando en Oviedo. Ella tenía una hermana allí en Oviedo y bueno, se fue a estudiar a la Universidad de Oviedo, y bueno, yo también estaba en Oviedo, bueno, había ido también a Asturias porque allí vivía mi hermano, un tío, etcétera, y nos conocimos allí en la universidad, sí. ¿Cómo fue ese encuentro así a primera vista? Bueno, pues porque bueno, coincidíamos en las clases, y bueno, pues de eso que empiezas a charlar, que empiezas a hablar, y las cosas empiezan a liar para bien normalmente. Bueno, creo que en este caso indudablemente fue para bien, pues empiezas a hablar, quedas, sales, y bueno, y todo va rodando hasta que un día ya dices, oye, ¿qué? Hay que echarse para adelante. Nos juntamos y venga, pues vale, pues sí. Bueno, y así. Y en el año 72 pues nos casamos, sí. ¿Su nombre es? Ella se llama Margarita. Margarita. Margarita, sí. Muy bien, entonces llega el momento en que os venís a Cáceres, que es en el año... Pues nos casamos en el año 72, sí. En julio del 72, y nada más, bueno, al día siguiente casi de casarnos, nos fuimos a Inglaterra porque teníamos... una especie de un contrato de lectores de español los dos. Ella era licenciada en inglés, yo pues en español, y bueno, los dos teníamos allí para ser lectores de español un año, y nos fuimos a Inglaterra, pues el curso 72-73. Allí nació nuestro primer hijo, Andrés, y ya nos incorporamos aquí a trabajar pues en el otoño del 73. En el otoño del 73. Quiero preguntarte si notaste muchísimo cambio de la España del 72 a la Inglaterra del 72, ¿verdad? Sí había diferencia. Había diferencia, pero quizá no tanta como yo me imaginaba, sí. Probablemente. Bueno, yo ya había estado en Inglaterra. Libertad, sí. Por ejemplo. Vamos a ver. Yo eso lo he comentado muchas veces con gente. Vamos a ver, es que claro, el concepto de libertad, vamos a ver, libertad política, sí, naturalmente, pues en Inglaterra entonces, pues igual que aquí ahora, pues la libertad política, la libertad de opinión, importantísimo por supuesto, eso naturalmente sí, claro. Que te chocaba a veces alguna cosa, la enorme libertad, por ejemplo en la prensa. Yo recuerdo estando allí que hubo una polémica durísima y que salió en la prensa con mucha fuerza porque un
cargo político, un cargo del gobierno, que yo creo que entonces era el Partido Conservador quien gobernaba. Hubo cambio de gobierno por ahí en esa fecha, creo que era el Partido Conservador, porque había utilizado una vez, se había descubierto un coche oficial para llevar a un niño al colegio. La polémica que hubo, y naturalmente dimitió, claro, comparado con España, que ni se sabía, ni se discutía, ni claro. Pues hombre, eso por ejemplo chocaba y me llamó gratamente, naturalmente, la atención. Bien, en ese aspecto sí se notaba la diferencia, obviamente. Después, en lo que es la vida cotidiana, en tu capacidad de movimiento, por ejemplo, de entrar, salir, etcétera, pues la verdad que yo, que había vivido, claro, la juventud, que es lo que más recordabas, en Oviedo, por ejemplo, pues la verdad que no noté gran diferencia. O a lo mejor alguna diferencia de que, por ejemplo, te decían, nosotros vivimos en una ciudad grande de Escocia que se llamaba Glasgow, y nada más llegar nos dijeron, en esa zona de la ciudad mejor no ir, o ir con mucha precaución, desde luego por la noche no ir. Claro, yo, que sobre todo la experiencia de Oviedo, donde yo había vivido los últimos años, pues eso no lo había, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, quiero decir, de forma de vivir, digo, no de la política o la prensa, de la gente, sino de la forma, día a día. el vivir el día a día, de salir a la calle, de entrar, de divertirte, etcétera. La verdad que yo no apreciaba diferencias. No apreciaba diferencias. En lo político y en la prensa, muchísimo, y naturalmente muy agradable ver aquello, claro. Indudablemente. Bueno, José Diego, llegamos a Cáceres. ¿Conocías ya Cáceres? Sí, claro, yo había venido, pues debió ser, la primera vez que yo vine a Cáceres debió ser en el 70, en el 70. Es la primera vez que yo, creo que era en el 70, yo vine a Cáceres, bueno, pues éramos novios, y me acuerdo que vine aquí la primera vez en una Nochevieja, quizá del año 70, sí. Y bueno, me sorprendió de forma enormemente grata, muy grata. La ciudad monumental, vamos, me impresionó por la maravilla, por lo bien cuidada, todo, y la ciudad en general me impresionó muy positivamente, y la gente, etcétera, me resultó ya entonces muy agradable. Muy agradable. Muy agradable. Muy bien, llegáis a Cáceres y os instaláis ¿en qué casa? ¿En dónde? Pues vivimos, el primer año cuando vinimos ya a vivir aquí, a instalarnos, en el verano del 73, pues vivimos en la casa con mis suegros, que vivían en las Cuatro Esquinas, en la calle Gabriel y Galán, número 6, y bueno, ellos estaban ya solos, mis suegros, y vivimos el primer año allí, porque, bueno, ellos tenían otro pequeño piso arriba, que lo tenían alquilado, bueno, y hubo que esperar a que quedara libre, para poder... y después vivimos hasta el año 83, en el piso, en un pequeño piso, en esa misma calle, en la segunda planta. Mis suegros vivían en la primera, y allí vivimos de forma muy agradable, pues 10 años, ¿no? Muy bien, allí en las Cuatro Esquinas, pues en fin, es un sitio muy agradable, al lado de la plaza. Entonces, no te cogería el momento de la movida con los ruidos de los locales? No, en esos años todavía no. No había llegado. Lo de la movida yo creo que ya fue a final de los 80, casi 90, ¿no? 90, cuando empezó el jaleo, ¿no? Claro, primero en la Madrila, ya después más tarde en la plaza, que ya no vivíamos allí. Después de vivir allí donde te digo, en la calle Gabriel y Galán, nos vinimos ya a un piso que compramos en la calle León Leal, en una casa que construía una cooperativa de magisterio que se llamaba Covimaca, que la gente de algo edad lo recordará. Era una cooperativa del magisterio que construía casas, una labor, yo creo, estupenda. Yo creo que hizo aquí en Cáceres algo así como 6 grandes bloques de viviendas, bastante económicas, y ahí vivimos durante
Pues hasta el año 90 que nos vinimos a vivir aquí, sí. ¿Y qué recuerdas de ese Cáceres cuando os instalasteis en la calle Gravil y Galán? ¿Cómo era Cáceres respecto a ahora? ¿Ha cambiado mucho? Sí ha cambiado bastante, y yo creo que la universidad fue pieza fundamental, ¿no? Porque claro, en el año 73 cuando vinimos aquí, es ese año, si no recuerdo mal, cuando se creó el colegio universitario, ¿no? Y hombre, pues una ciudad mucho más tranquila, más conservadora, se notaba en el ambiente, ¿no? Sí. Más tradicional, de costumbres, bueno, pues muy serenas, muy provinciana. Bueno, pues sí. A mí me recordaba mucho Zamora de mis años, sí, de adolescencia y primera juventud, ¿no? Pero muy agradable, ¿no? Pero claro, sí, el cambio que se produjo ya, sobre todo, bueno, yo creo que ya en los años 80, ¿no? Sí. Fue tremendo, ¿no? Por ejemplo, la expansión urbanística, pues Cáceres acababa en el año 73 realmente en la Cruz de los Caídos, ¿no? Casi, ¿no? Y en San Blas o ahí, ¿no? El seminario, ¿no? Y claro, fíjate lo que hay ahora de la Cruz de los Caídos hacia el sur y de San Blas o el seminario hacia el norte, ¿no? Y después sí, el ambiente de la ciudad, pues mucho más juvenil, más vitalista, menos provinciano, si sí, es que el término, sí, no quiero utilizar tampoco el término provinciano en plan negativo, ¿no? Pero sí, yo creo que se evolucionó mucho más cosmopolita, más internacional, bueno, y yo creo que Cáceres hoy pues es una ciudad, un ambiente similar a cualquier ciudad de España o de fuera de España, ¿no? Sí. Bueno, tu primer trabajo fue de bueno, Cáceres. Yo en Cáceres empecé trabajando en ese curso 73-74, en octubre del 73, en la Escuela de Magisterio, ajá, en la Escuela de Formación del Profesorado, que se llamaba entonces, dando lógicamente clase de lengua y de literatura, y ahí estuve trabajando durante 4 años, hasta el 77, que decidí presentarme a cátedras de instituto de lengua y literatura. Bueno, las aprobé en el año 77, por tanto dejé la Escuela de Magisterio, y mi primera plaza como catedrático de lengua y literatura fue en Valencia de Alcántara. Lo pasé divinamente, porque además, pues bueno, pues estaba yo allí solo de lunes a viernes y venía a Cáceres a ver a mi mujer y mis hijos el viernes a lunes por la mañana. Eso dicen que alarga el matrimonio, ¿no? Pues yo no sé, yo creo que no fue negativo, pero allí era una vida muy curiosa, porque yo era medio soltero pero casado, en fin, y la verdad fue muy agradable. Valencia de Alcántara lo pasé muy bien, y después ya al año siguiente me fui en comisión de servicios al Instituto de Miajadas como director. Estuve un año allí, pero a Miajadas ya iba y venía, ¿no? Y después ya el curso, es decir, hablamos 77, vale, en el curso 79-80 estuve también en director en comisión de servicios en el recién abierto, que se abrió ese año, el que se llamaba Instituto Mixto 3, sí, hoy el Hernández Pacheco. Bueno, se le puso el nombre lógicamente de Hernández Pacheco estando yo de director, sí, que estuve allí 2 años de director en comisión de servicios en el instituto, que empezó a funcionar sin edificio propio en el seminario, en un ala del seminario. Bueno, después ya participé en el concurso de traslados en el año 81 y me incorporé a mi instituto, al Brocense, y ahí ya, realmente ahí me jubilé. Ahí es donde te jubilaste. Ya me jubilé. Bueno, sí. En ese instituto, el Hernández Pacheco, fue donde conociste al antiguo alcalde de Cáceres, José María Saponi, que fue el que, digamos, te empujó un poco a la política, ¿no? Pues así fue, pero no en ese momento. No fue en ese momento. Sí, yo estando allí, como te digo, de director de instituto y dando clases de lengua y literatura, José María era profesor de educación física. Sí.
Y bueno, claro, nos conocimos, pues yo el director, el profesor, bueno, y pues nos conocimos y nos entendíamos y hablábamos y charlábamos. Yo creo que ni él entonces estaba todavía afiliado al partido, bueno, entonces sería Alianza Popular, y por supuesto yo a ningún partido ni nada de nada. Hombre, con mis ideas, mi ideología, mi concepción de la vida, etcétera. Por cierto, estando yo de director allí en el febrero del 81, se produjo el golpe de Estado de Tejero del 81, ¿verdad? Bien, yo seguí manteniendo, yo me fui de allí, José María se fue de allí también, yo creo, sí, él también se fue, pero bueno, seguíamos saludándonos, charlando de vez en cuando, tomándonos un vino alguna vez, y me acuerdo que sí, me daba tal, ya él estaba metido en la política. Sí. Y en efecto, eso es radicalmente cierto. Yo me afilié al Partido Popular en el año 95 por José María Saponi, indudablemente. Hombre, naturalmente porque mis convicciones políticas o ideológicas estaban próximas o en esa línea de lo que ya, bueno, ya no era Alianza Popular, que había habido sus modificaciones y sus cambios en el Partido Popular, la refundación, bueno, era Aznar, naturalmente eran otros aires. Yo me afilié al Partido Popular en el año 95 y José María Saponi tuvo mucho que ver, indudablemente, sí. Y se lo agradezco, además. Bueno, tu primer puesto, digamos así, político fue el de concejal de Cultura, ¿no? Exactamente, fui concejal de Cultura en el año 99. Naturalmente también fue el culpable, en el sentido más positivo, José María, que, bueno, ya afiliado yo al Partido Popular, pues recuerdo, bueno, me dijo, hombre, me agradaría que venga, que te involucres y que vayas conmigo en las listas y tal. Y la verdad que me dijo, hombre, porque tengo mis concepciones, quiero una persona para cultura, pues hombre, que haya tenido, en fin, una dedicación profesional, etcétera, vinculada a la cultura. Pues bueno, yo, aparte de ser profesor de catedrático del instituto, pues hombre, había sido decano en 2 legislaturas del Colegio de Doctores y Licenciados, del Colegio Profesional. Sí. Habíamos creado una revista en el colegio que se llamaba Aguas Vivas, que yo codirigí con Antonio Viudas Camarasa, un profesor de lengua y de dialectología de la Universidad de Extremadura. Bueno, había sido el presidente de la Asociación de Catedráticos. Bueno, sí, indudablemente yo había tenido una actividad, incluso más, fui consejero con el profesor Romano García de la institución cultural El Brocense, que él era el director de la institución El Brocense, y yo fui miembro del consejo de redacción de la revista Alcántara. En fin, quiero decir que, en efecto, yo había tenido una cierta actividad vinculada a la cultura, naturalmente, pues con revistas, bueno, pues en la propia revista Alcántara, publicado allí varios artículos, etcétera, ¿no? E incluso un libro que me publicó la revista Alcántara, bueno, la editorial, ¿no? Entonces, bueno, pues José María se acordó de mí, que debía pensar él, yo creo que equivocadamente, que podía ser concejal de Cultura. Bueno, y fui concejal de Cultura desde el año 99 hasta el 2003. Ajá. ¿Cómo te sentiste en el cargo? Muy duro el ser concejal, te refieres, ¿verdad? Sí. Pues lo recuerdo como de trabajo muy duro. Yo lo he dicho alguna vez y creo que no estará mal decirlo públicamente en un medio de comunicación como el vuestro, ¿no? Los años de mayor estrés de mi vida en trabajo fue cuando estuve de concejal de Cultura, porque yo no quise liberarme, no deseaba liberarme, que incluso José María, recuerdo, me dice, bueno, en fin, si te parece. Bueno, pues no me pareció. Yo entonces estaba ejerciendo de inspector de educación, y la verdad que era muy duro compatibilizar
mi trabajo como inspector de educación y concejal de cultura. Porque era duro, la actividad esa del ayuntamiento como concejal era muy dura, recepciones, reuniones, bueno, recibir a mucha gente, la verdad, una actividad dura, pero la verdad muy positiva, y yo lo recuerdo con muchísimo cariño y afecto esos años, porque claro, la actividad municipal, se ha dicho siempre, es la actividad política más próxima a la gente. Yo recuerdo ir aquí de mi casa al ayuntamiento y pararme por un montón de gente, desde que tengo un bache, que no sé qué, que no me ha pagado el ayuntamiento la subvención de no sé qué, en fin, es algo muy directo de comunicación con el ciudadano. Y la verdad, muy duro, pero muy agradable. Muy gratificante. Muy gratificante, muy positivo, sí. ¿El pueblo cacereño te ha tratado amablemente en este aspecto? Yo creo que sí. Yo tengo esa concepción o esa convicción, ¿no? De que, en fin, me ha tratado muy bien. No tengo nada más que recuerdos vivencias muy positivas, muy favorables, de mucho afecto, de mucho cariño, en fin, no sé, sí, muy bien, muy bien. ¿Está reñida la política con la familia? Sí, un poco sí, pero yo en ese sentido, la verdad, quiero agradecérselo a mi mujer especialmente, porque mis hijos ya, bueno, mi hija no había terminado todavía la carrera, pero bueno, no estaba en casa ya, ¿no? Entonces mi mujer, agradecerle luego la comprensión y el apoyo, ¿no? Bueno, pues en fin, muchos días llegar muy tarde, pero la verdad que sí, mucha comprensión, pero es duro la actividad política que se critica tanto, a los políticos, pero la actividad política es de mucha entrega y de sacrificio, sí. Pero bueno, está quien quiere, Por supuesto. Está quien quiere, por tanto. Bueno, pasaste también por la subdelegación de gobierno. Sí, en efecto. También un puesto duro, supongo. Sí, pero fíjese, duro, pero más llevadero. Más relajado. Porque claro, era la única actividad, era dedicarse uno a eso, porque claro, ahí sí que naturalmente ya no había que tener la excedencia, ¿no? Entonces, sí, yo estando de concejal, a finales del 2002, principios de 2003, pues me ofrecieron ser subdelegado del gobierno, me llamaron, en fin, me comentaron que habían pensado que yo podría desempeñar ese puesto porque se jubilaba Carlos Rovira, ya fallecido el hombre. Bueno, él se jubilaba y bien, agradezco mucho además que se acordaran de mí para ser el subdelegado del gobierno. Sí, es duro, un trabajo naturalmente de mucha responsabilidad, pero no me resultó especialmente duro tampoco. Y bueno, yo creo que lo llevamos con cierta dignidad. Con cierta dignidad. Muchos problemas en Cáceres en aquella época. Bueno, coincidió cuando yo entré de subdelegado, que fue, si no recuerdo mal, en torno al 16, 17, creo que tomé posesión de febrero de 2003, hombre, era cuando estaba todo el follón, todavía algo del Prestige, pero bueno, poco. Pero sobre todo era lo de la guerra de Irak, lo de no sé cuánto, y manifestaciones, bueno, sí, un poquito desagradable, bueno, que oír ahí delante de las ventanas de la subdelegación gritar asesino y tal, y yo a veces recuerdo que decía cuando le llaman asesino, digo, oh, Dios mío, si yo me resulta duro casi matar una mosca, ¿no? Y bueno, que me llamen asesino, en fin, había ciertas cosas que a uno le costaba un poco trabajo entender. Pero van con el cargo, ¿no? Pero bueno, van con el cargo y ya está, pero vamos, bien, sin problemas especiales, ¿no? Bueno, en los pocos espacios o en el poco tiempo libre que te quedaba para disfrutar con tu familia, ¿dónde solíais ir en ese tiempo libre? ¿Qué os gustaba hacer? Bueno, pues yo tengo un pequeño chalet y una parcela
que adquirimos en el año 80, en efecto, aquí en la montaña, en el Portanchito, y ese es mi lugar de relajamiento, de esparcimiento, y bueno, para mi mujer, algunos amigos, familia, etcétera, pues también, y la verdad que es donde íbamos el fin de semana, en fin, y cuando se podía, bueno, aparte de, entonces vivían mi madre, todavía, mi padre ya no, y bueno, pues íbamos a veces a dar una vuelta al pueblo, a Zamora, bueno, y en el periodo de vacaciones, pues también había tiempo para ir 8 días a la playa y esas cosas, ¿no? Pero bueno, digamos que como lugar de relax, digamos cotidiana y próxima, era en el Portanchito, aquí al lado de Cáceres, claro. ¿Tenías tu huertito? Pues entonces no tenía huerto, ahora sí. Ahora sí. Porque entonces había menos tiempo para cuidarlo, ¿no? Y ahora le dedicas tu tiempo. Ahora, bueno, pues sí, tengo allí mis berenjenas y mis calabacines y mis tomates y esas cosas en verano. Y bueno, me gusta, disfruto, se relaja uno. Por supuesto. Y muy bien, muy bien. ¿Has tenido algún hobby, alguna afición en tu vida? Pues hombre, yo creo que sí, sobre todo, claro, que lo da quizá un poco la profesión. La lectura ha sido fundamental. Hombre, he publicado algunos libros, he escrito pues, artículos, tanto de la prensa regional, provincial, como en diversas revistas. Ese, digamos que es, bueno, hobby o trabajo hobby, ¿no? Yo ya en edad madura hice doctorado en filología hispánica. Yo hice el doctorado, o aprobé el doctorado en el año 99, por tanto ya tenía mis años, ¿no? Entonces, bueno, mi tiempo libre muchas veces y, bueno, una dedicación intensa, pues también la dediqué a hacer el doctorado, porque claro, trabajando, familia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un hobby, la lectura y el trabajo, o un hobby vinculado a esto, ¿no? Sí. Y después, la verdad, me gusta mucho pasear cuando puedo por los alrededores de Cáceres, que me encantan, desde los Barruecos a Valdesalor, a la montaña, etcétera, que me encanta, ¿no? Pasear, ir ahí a mi pequeña parcela de 1500 metros, pero cavar mis arbolitos y podar mis árboles, pues la verdad que ese casi es mi hobby. Y sí, pasear, en el verano nadar me gusta mucho, bueno, muy normal. Muy normal. Muy normal. Hablando de la cultura, ¿crees que es necesario invertir en cultura? Claro, indudablemente. Claro, España, Extremadura y Cáceres en concreto, tenemos una base cultural importantísima, pero importantísima, en todos los órdenes. Y además, España es un país culto porque hay un pozo, una tradición, y yo como profesor de lengua, un sustrato cultural importantísimo. En Cáceres, en Extremadura, en España. Eso los que hemos y seguimos saliendo fuera de España, bueno, yo tengo una hija viviendo en Francia, entonces voy con frecuencia, he vivido en Inglaterra, etcétera. Bueno, quiero decir que creo que conozco un poco cómo es la cultura, etcétera, en otros países. Luego, yo me atrevo a decir que España tiene un sustrato y una base cultural en todos los órdenes. Bueno, vamos a quedarnos en que de luego no inferior ni a Italia, ni a Francia, ni a Inglaterra, por decir algunos ejemplos, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí hay que potenciar y trabajar en pro de la cultura, porque es importantísimo, y yo diría más, incluso rentable en todos los aspectos, también en el económico, ¿no? Ahora bien, yo probablemente por mi ideología liberal, que lo soy también, y no me lo has preguntado, pero sí, ya lo digo, ¿verdad? Liberal, con matices, pero de pensamiento fundamentalmente liberal, bueno, ni que decir, obviamente, democrático, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo
que ni la cultura ni nada debe ser gratis, total. Porque la cultura, como cualquier cosa, hay que valorarla, hay que darle valor. Entonces, creo que el gratis total para cultura es enormemente negativo, como probablemente para otras muchísimas cosas. Otra cosa es apoyarla, incluso, naturalmente, institucionalmente, cuando sea necesario, por supuesto. Pero el ciudadano tiene que saber que la cultura tiene un coste y un valor, y las cosas que tienen valor hay que dárselo. Entonces, que hay actividades culturales que hay que hacerlas muy asequibles a toda la población, sí, pero yo de luego no he entendido nunca y sigo sin entender. Y además veo que mucha gente ya hoy, actores, escritores, pintores, de todo tipo, de todos los ámbitos de la cultura, te dicen esto: el gratis total nunca, nunca. Que haya cosas que tengan que ser muy baratas en unas circunstancias, es decir, que haya un coste para, digamos, el usuario de la cultura mínimo, sí, pero algo creo que siempre, precisamente para valorarla, y porque tiene un costo. No pagamos el agua que consumimos, no pagamos la electricidad, no pagamos casi el andar con el coche por la calle, también la pagamos, ¿verdad? Etcétera. Bueno, pues yo creo que la cultura también. Hay que valorar. Claro. Ahora, apoyarla, desarrollarla al 100%, primero, yo diría, aunque parece perogrullada, porque es cultura. Es la base y el fundamento de nuestra mente, de la propia existencia como ser humano, ¿verdad? Y porque además es económicamente muy rentable, pero hay que gestionarla bien, hay que saber gestionar. A mí me ha llamado, por ejemplo, mucho la atención que hace algunas fechas, bueno, ya el año pasado, por primera vez se ha dicho que el teatro, por decir algo que es muy significativo, el Festival del Teatro de Mérida, el Teatro Clásico de Mérida, ha sido rentable. Y yo me pregunto, ¿cómo los 2 últimos años, que yo voy todos los años, no ha bajado en absoluto en calidad? Porque creo que no ha bajado en calidad. Resulta que es rentable por primera vez en la historia, prácticamente. Es decir, ¿y por qué lo es? Yo creo que probablemente porque ha habido una gestión más adecuada y un control. Porque puede haber actividad cultural sin ningún derroche, sin derrochar. No hay por qué derrochar. No hay por qué publicar un libro por un organismo oficial con unas pastas y un color y un papel carísimo, pero ¿para qué? Si además es más incómodo usarlo que un libro práctico de uso correcto. Es decir, hacer cosas, sí, pero hombre, no derrochando el dinero, Por supuesto. No derrochando. Por supuesto. Nunca. ¿Qué valores culturales crees que le faltan a la juventud de hoy en día? Valores culturales. Claro, es que esto es tan complejo, porque naturalmente yo no soy de los que creo en la frase cualquier tiempo pasado fue mejor. No. Yo creo que cualquier tiempo pasado fue peor. Y el presente es mejor que el pasado y estoy convencido que el futuro será mejor que el presente. Pero claro, los cambios son tan bruscos, han sido tan bruscos y tan radicales en todos los órdenes, que claro, lo que nosotros, tanto en mi infancia, mi juventud o mi madurez, valorábamos como hechos culturales importantes, pues resulta que ahora tienen que competir con otras cosas, yo qué sé, desde la televisión y el móvil que ya te tiene de todo, y el internet y no sé qué. Entonces, claro, tantísima información. Claro, pero eso que he mencionado es cultura, claro que lo puede ser, pero bien utilizado, bien orientado, porque claro, ya tantas cosas, pues nos puede llevar a un cierto barullo, a una cierta confusión, pero bueno, yo creo que es producto digamos, del impacto tan impresionante y tan rápido
casi como una explosión, que en 10, 15 años esto ha sido tan brutal el cambio, que estamos, yo creo que un poco confusos, mezclados. Y claro, si resulta que el joven y el no tan joven dedica más horas a la televisión, a manejar internet, cosas de cultura de internet o menos de cultura, o el móvil que se ha convertido en un medio de comunicación, claro, etcétera. Claro, tenemos menos tiempo para leer, para reflexionar probablemente, que es muy necesario también, porque claro, información de todos los lados, de todas las partes, pero también necesitamos desconectar de la información que se nos mete en el cerebro y pararnos un momento, incluso con la luz apagada y a oscuras, a reflexionar sobre la vida, sobre nuestra vida, sobre la de los demás, sobre la cultura, un poco sobre todo. Y claro, todo está tan acelerado, un concepto marxista, la aceleración dialéctica, ¿verdad? Bueno, sí, pero lo inmediato, lo rápido. Claro, entonces creo que hay que asimilar todo esto que se nos ha venido de forma positiva encima, pero tenemos que madurarlo, asimilarlo y colocarlo en la parte del cerebro conveniente también, ¿no? Y tener tiempo para estar en silencio, para reflexionar, para pensar y para asimilar todo. Porque claro, tenemos muchísima información de todos los lados, buena, mala, regular, pésima, buenísima, pero es tal el revoltijo que probablemente mucha gente no sabe desechar lo que haya que desechar y eliminar. Veamos la televisión, hay que tener capacidad para decir esto, basura. Mira, ayer, una anécdota, no sé si puedo, pero me llamó muy gratamente la atención y estaba relacionado, lo oía, a un oyente de una emisora. Bueno, en fin, después del programa, como sabemos, bueno, a veces intervienen los oyentes y decía uno, bueno, sobre la liberación o el escarcelamiento de Ricard, ¿no? Del asesino asesino de la bueno, chica de Alcácer. Exactamente, y digo asesino porque la justicia lo condenó como asesino, ¿verdad? Entonces, bueno, que había emisoras ya que estaban peleando para llevarlo a su emisora, a entrevistarlo, etcétera, etcétera, y pagándole dinero, ¿verdad? Supongo que mucho dinero. Me acuerdo que uno de los oyentes decía, yo, como una emisora lo lleve a entrevistarlo, no vuelvo jamás a ver, a poner en mi casa esa emisora. Me pareció interesantísimo. Eso es saber separar paja del grano. Digo, pues claro que sí. Entonces hay que saber, sí, pumba, fuera. Desapareció de mi vida tal cosa, ¿verdad? Hay que saber eliminar la paja y paja muy mala del grano, ¿no? En fin, yo creo que es el problema, creo que es el problema. Hoy en día es el problema, exactamente. Sí. Bueno, vamos a volver a nuestro Cáceres. ¿Qué lugar te gusta más de tu ciudad, de Cáceres? De Cáceres, de la ciudad como tal, tengo muchos sitios y muchos rincones. Hace años, no sé, alguien tenía en un periódico, que no recuerdo ya si era el Hoy o el Extremadura, quizá el Hoy, no lo sé, el rincón favorito. No sé si yo entonces estaba de subdelegado, no lo sé. Bueno, un rincón muy favorito para mí es la Plaza de San Jorge, por ejemplo. Bueno, la ciudad monumental en general, pero si tengo que escoger un lugar dentro de toda la ciudad monumental, que es maravillosa, yo diría que la Plaza de San Jorge y esa callejuela que baja hacia abajo, hacia el Museo Árabe. Exactamente, eso para mí es una maravilla. El bar medieval, el de las cigüeñas, el corral de las cigüeñas, esa zona, eso me parece maravilloso, ¿no? Bueno, y Cánovas es encantador, pero bueno, si tengo que mencionar un lugar específico y concreto urbano de la ciudad,
es la ciudad monumental como tal, por supuesto, y dentro de la ciudad monumental, la plaza de San Jorge, para mí tiene como un halo, no sé, es Un encanto especial. un encanto especial, sí. Muy bien. Bueno, José Diego, vamos a acabar esta entrevista haciéndote un test personal muy rápido, ¿eh? y damos por finalizada la entrevista. Muy bien. ¿Trabajo o familia? Tiene que ser excluyente. Yo diría trabajo y familia. No, Conjuntamente. trabajo y familia, claro. Bien. Yo creo que solo trabajo excluyendo a la familia, por supuesto, no. Pero claro, para que exista incluso la familia tiene que haber trabajo, ¿no? Hombre, la familia es importantísima, indudablemente. La prioridad. Creo que sí. Muy bien. ¿Crees que el día no tiene bastantes horas para lo que se quiere hacer? Yo creo que tiene que tenerlas. El tiempo es una cosa muy relativa, como se ha dicho siempre, como decía Bergson, ¿verdad? Pero el día tiene 24 horas y hay que saber utilizar las 24 horas para hacer lo que uno quiere y desea hacer y debe hacer, ¿no? Por tanto, sí. Sí, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Pues honradez y sinceridad. ¿Y lo que menos? Ay, pues la hipocresía y la falsedad. ¿Una virtud tuya? Pues no lo sé, es muy complicado, ¿no? Una virtud mía, quizá la voluntad, ¿Y un defecto? un defecto, que me enfado mucho en casa. ¿Un día preferido de la semana? Un día favorito de la semana. Hombre, yo creo que el domingo, ¿no? El domingo. ¿Lo mejor que te ha pasado en la vida? Creo que me han pasado cosas buenas más de una. Pero si hubiera que elegir solo una, probablemente el tener a mis hijos. El nacimiento de tus hijos. El nacimiento Y después el tenerlos, y el tenerlos. porque los considero unos hijos ejemplares y estupendos. ¿Un libro? 100 años de soledad. ¿Una canción? Una canción, pues quizá Mediterráneo de Serrat. ¿Una película? Una película, me gusta tanto el cine. Una que hayas visto varias veces. Pues fíjate, una que me impactó y que quizá recuerdo fue El Séptimo Sello. Yo no sé, habrá mucha gente ya que no la ha visto, ¿no? Que yo tendría 17 o 18 años, o yo qué sé. Quizá El Séptimo Sello fue la primera película que me impactó a mí sobremanera. Y después, hombre, pues he visto muchísimas películas muy buenas, claro. ¿Una ciudad para visitar? Naturalmente fuera de Cáceres, ¿no? Sí. Una ciudad para visitar. ¿Hay ciudades de España o de España, Sí, verdad? Puede De España. ser cualquiera. Hombre, de España me encanta Sevilla y Cádiz, pero bueno, Sevilla, por ejemplo, me encanta. Y de fuera de España, por ejemplo, que he visitado muchas veces por razones familiares, bueno, la visité alguna vez por satisfacción, por viaje, y después ya por razones familiares. Mi hija vivió allí 12 años. París. Muy bonito. Sí. ¿Y una ciudad para vivir? Cáceres, claro, sí. Fíjate, bueno, no es conveniente, ya es el test, como digamos, Sí. pero yo es que conozco mucha gente que ni es su mujer ni nadie, que han venido a vivir a Cáceres, se han jubilado, no tienen aquí ni los hijos ni nada, y siguen viviendo en Cáceres. Por eso yo digo, ciudad para vivir, Cáceres. Cáceres. ¿Una nota del 1 al 10 en cultura para el pueblo cacereño? Pues yo creo que los cacereños, ojo, y los españoles en general, somos un pueblo culto.
Y los cacereños son también un pueblo culto. Que hay que distinguir entre lo que es un pueblo culto y un pueblo, por ejemplo, con conocimiento. Hay que distinguir lo que es tener conocimiento de ser culto. Y yo creo que la cultura la da el pozo, lo que hay debajo, el sustrato. Yo le daría a los cacereños una nota alta en capacidad y valoración de la cultura, por ejemplo, un 8, si es que hay que poner un número. Sí, sí, que sí, es que creo que el cacereño es un pueblo culto, y el extremeño en general. Basta una cosa, como el teatro, que yo creo que es uno de los elementos fundamentales de cultura, el teatro, los festivales del teatro que hay en la provincia de Cáceres, o en Cáceres, el festival de teatro, que es que está lleno todos los días, hay teatro, el teatro, el festival de Alcántara, etcétera, está lleno día tras día. Eso es prueba de que hay un importante número de ciudadanos que aman de verdad la cultura. Sí, sí. ¿Qué amas en esta vida? ¿Perdón? ¿Qué amas en esta vida? ¿Qué amo en esta vida? Pues hombre, amo en esta vida la tranquilidad, la familia, que creo que es básica y fundamental en nuestra vida y en la sociedad en general, el sosiego, el bienestar, la seguridad. Claro. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Como una persona normal, que ha hecho lo que ha podido, de luego con la mejor voluntad. Yo siempre suelo decir que yo he hecho, y yo creo que cada uno hacemos lo que sabemos y podemos, las dos cosas, porque a veces podríamos hacer más y a lo mejor no sabemos, pero otras veces a lo mejor sí sabemos y una que no podemos. Por eso, bueno, hacemos lo que sabemos y podemos. Bueno, ya para terminar, adiós o hasta siempre. Hombre, hasta siempre, ¿no? Mejor. Hasta siempre, mejor. Yo creo que sí. Muy bien, pues ha sido un verdadero placer, José Diego, muy amable por atender a las cámaras de Sentir Cáceres Televisión, y que tengas una larga y bonita vida. Pues muchísimas gracias, ha sido muy agradable estar contigo, y gracias a este medio de comunicación tan familiar, tan agradable y tan próximo. Y os deseo mucho éxito en el futuro también. Muchas gracias. Gracias.